Buenas a todos, os presentamos aquí el nuevo programa que estrenamos esta semana sobre triatlón que vamos a presentar mi amigo David Olivares y yo, Adrián Núñez. Y nada, no es demasiado formal, pero bueno, es un programa para pasarlo bien y contar un poco, transmitir lo que vamos grabando, los reportajes que vamos haciendo y las noticias que hay por ahí, por el mundo del triatlón. Nada, os explicamos un poco lo que vamos a hacer en este primer programa y os comentamos que bueno, aquí directamente os van a aparecer unos botones si queréis ir directamente a la Copa del Rey o relevos, que explicaremos también ahora un poquito por encima, al campeonato escolar que hubo también de las mismas modalidades, de Campeonato de España por relevos y Copa del Rey. Dejaremos también aquí el enlace para el vídeo de Roberto, que os contará, como sabéis ya vamos colaborando con él, nos va contando sus carreras y sus cosas, y dejaremos aquí para que os cuente él mejor la carrera, como se le dio al Diablillos de Rivas. Y una nota de humor que queremos dar también al programa, pues vamos a hacer aquí un pequeño consejo de postureo en las últimas novedades que van saliendo por ahí, y nada, pues vamos a ir adelante y empezamos ya con las noticias del fin de semana más importantes, así que dale duro. Yo os voy a contar las principales noticias del fin de semana, donde bueno, destacar aparte de lo que nos ha comentado Adrián de la Copa del Rey y demás, destacar el medio Ironman de Mallorca, 70.3, en la localidad de Alcudia, donde alzó con la victoria Andreas, y en españoles Neko quedó cuarto y Raña que quedó justo tras él, que hizo quinto en la prueba. También este fin de semana hemos tenido el Fast Triathlon, donde Godoy y Ledesma se alzaron con la victoria, y por último hemos tenido la Challenge Rimini con Dominico Pasuelo. Y en Japón hemos tenido también la participación de María Ortega y de Melina Alonso, la 13ª y la 31ª, en ese orden. Y nada, como os decíamos antes, os queremos dejar ahora un pequeño clip de resumen, y por abajo dejaremos también directamente para que podáis ver la prueba completa o el resumen completo que hemos hecho, que es de 2 o 3 minutos, y aquí dejamos un pequeño clip. Bueno, empezamos con el vídeo de las escuelas, como os había comentado. Fue el sábado la Copa del Rey. Como veis, bastantes niños se dieron allí cita. Y bueno, era de admirar, ¿no?, un poco el compañerismo que había, cómo se esperaban unos a otros, cómo se empujaban, y al fin y al cabo lo que se trata, ¿no?, de transmitir esos valores un poco, de compañerismo. Y lo que es destacar también es que muchos de ellos y de ellas se bajan más rápido, o se bajan mejor que muchas veces los élite. En estas pruebas, en edad adulta, ya el compañerismo ya se vive, pero claro, en estas edades aún se vive mucho más que en élite o en cualquier tipo de categoría. Bueno, habéis visto el vídeo de los escolares, es un pequeño resumen. Habréis visto por aquí un botón que podéis ver el clip entero en otro enlace. Y nada, queremos comentar ahora un poco la Copa del Rey y el Campeonato de España también de relevos. El sábado fue la Copa del Rey, que fue con victoria en femenino, en élite femenina, del Diablillos de Rivas. Segundas fueron Fast Triathlon y terceras las chicas del Fluvial. Y luego en chicos hubo bastantes novedades, ¿no? Hubo con algo de polémica también por el tema de boxes y eso, que unos hicieron un poquito más, otros un poquito menos. Y el tema del mar también, parece que la climatología afectó bastante, que los que salieron un poco más tarde pues se vieron un poco perjudicados por el tema del viento y las olas y eso. Y nada, también os dejamos por aquí ahora el botón para que veáis los vídeos y comentar eso. Primero fueron los chicos del Tripenta Terras de Lugo, los chicos del CGRD gallegos, y nada, aunque es un poco una mezcla que se ha hecho allí Omar González de gente bastante puntera, y nada, parece que les va bien. Segundo fueron los chicos del Tricanet, los chicos de allí de casa, de Omar Tallara, que eran todos allí, eran locales. Y tercero el Fast Triathlon.
Cuarto fue el Diablillos de Rivas, que era el principal favorito, pero bueno, como os dijimos, hubo ahí algún problema y se vieron un poco más afectados que otros. Os dejamos ahora, pasamos al vídeo resumen. Dejamos aquí un pequeño clip también para que podáis ver el vídeo entero y comentamos un poquito. Como veis aquí, Antonio Benito parece que está de moda el tema bigote, el postureo también, con estas gafas un tanto extrañas. Y nada, se dio también cita a la carrera popular, los Open, con muchísima participación. Y era increíble ver un poquito. Aquí veis como el mar ahora, a estas horas, al principio de la tarde, pues se veía, estaba bastante en calma. Al principio empezaron a las 2 de la tarde. Aquí vemos la transición, los chicos del Diablillos, el Penta de Lugo y el Tricanet. Acabamos con la Copa del Rey y justo al día siguiente tuvimos el Campeonato de España por relevos. Os dejamos por aquí el clip por si queréis ver el vídeo. El domingo tuvimos también gran participación. Todos los equipos que estaban en la prueba del sábado tenían equipo el domingo. En chicas se alzaron con la victoria el Clavería de Móstoles, justo tras ellas el Fast Triathlon, prácticamente 10 segundos, y el Diablillos de Rivas, muy juntito también, a 11 segundos de ellas. En relevos chicos, el Tripenta se alzó con la victoria de Lugo, tras ellos el Fast Triathlon y juntito a un segundo el Alcaín Forhaus, un segundo solo de diferencia. Tras ellos volvió a sorprender el Tricanet, Nan Oliveras entrando a meta. Acabamos de ver los relevos, el Campeonato de España de relevos, el pasado domingo, y aquí os vamos a dejar la sección picante, la sección de postureo, y después seguiremos con Roberto. Dejaremos aquí el clip por si lo queréis compartir por ahí con amigos y demás. Okay, here we go. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me Vale, habéis visto el consejo, espero que os haya molado todo. Salí aquí la máquina. Como habéis visto, son unos peocos de CD nuevos que han sacado que dan bastante el pego, ¿no? Como una bota, y lo puedes poner para cualquier cosa y no sé, pues siempre te puedes quedar con algún amigo y demás. Nada, os dejamos ahora con el vídeo, un pequeño resumen del vídeo de Roberto. Os dejaremos también el vídeo aquí directamente para, si lo queréis ver entero. Os contará un poco la carrera y sus experiencias con el nuevo equipo que ha fichado ahora, el Diablillos de Rivas. Bueno, estamos aquí en Canet, ayer fue la Copa del Rey y el Diablillo finalizamos cuartos, estamos bastante bien y en bici fuimos muy bien. El box estaba bastante descompensado y perdimos también ahí bastante joven. Nos organizamos muy bien, porque somos todos compañeros de entrenamiento, corrimos también muy bien, pero hubieron clubes que corrieron más rápido que nosotros. Seguirnos tanto a mí como a Alon en nuestras redes sociales, en Facebook, en la página de Facebook, en la página web, y nada, espero que os sigan gustando los vídeos. Bueno, espero que os haya gustado esto. Nos despedimos ya, os recordamos que nos podéis seguir en la web, visto que va a salir por aquí abajo, en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estamos bastante activos, ahora estamos ahí creciendo poco a poco, compartimos bastantes cosas, incluso en Instagram pues siempre damos alguna primicia, algún avance de que va a salir por aquí por el programa. Y nada, que estéis un poquito atentos a esto, porque si tiene bastante aceptación, seguiremos con esto poco a poco, seguiremos haciendo reportajes, seguiremos haciendo cositas, alguna entrevista que hay por ahí pendiente con alguien que puede interesar bastante y poco más. No sé si quieres comentar algo. Nada, simplemente que os esperamos aquí todas las semanas y nada, daros un poquito la actualidad del triatlón y un poquito de humor y alguna entrevista como os ha dicho Adrián, con alguna sorpresa.
os recordamos aquí que os podéis suscribir ahí abajo, que hay un botón rojo que le podéis dar y darle me gusta y eso al vídeo. Y nada, nos vemos ya la semana que viene. Hasta luego.